¿Qué está pasando en el Perú? ¿Qué ha ocurrido con respecto al expresidente Pedro Castillo, quien es la nueva presidenta del Perú? Las Fuerzas Armadas no respaldaron a Castillo. ¿Quién tiene verdaderamente el poder hoy en el Perú? ¿Es verdad que se ha acabado con la corrupción y que el pueblo ha ganado? Bueno, muchas de estas cosas no son ciertas y otras hay que responderlas como preguntas. Yo soy Jorge Ugarte, más conocido como el Profe, y hoy te voy a contar la verdad de lo que está pasando en el Perú y quién es Pedro Castillo, quién es Dina Boluarte y quiénes son los que verdaderamente hoy tienen el poder sobre toda la gente. Acompáñame a conocerlo. Pedro Castillo es un profesor rural que era al mismo tiempo sindicalista y que durante mucho tiempo estaba con licencia, es decir, no ejercía su carrera como docente. Se hizo conocido en el año 2017 cuando hubo una revuelta de profesores y dejaron sin estudiar mucho tiempo a los estudiantes. En esa época Pedro Castillo se hizo famoso. Luego, en el año 2021, cuando hubo elecciones, él candidateó por el Partido Perú Libre como invitado. Y como invitado él era muy cercano al CONARES UTEP, un movimiento de izquierda con gente del Movadef. El Movadef es la pantalla política de lo que fue Sendero Luminoso y el enfermo psiquiátrico asesino de Abimael Guzmán, como líder de esta organización de SL, ¿no? Sendero Luminoso. Bueno, eran muy cercanos a ellos, son los primos hermanos de ellos, la pantalla política de lo que en el pasado fue este grupo criminal. No lo puedo decir de otra forma porque si no me banean por acá. Con esa cercanía pusieron a Pedro Castillo como candidato presidencial de Perú Libre y por cosas del destino pasó a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Muchos dicen que hubo tráfico, que hubo fraude. Al final nunca se pudo descubrir. El gobierno, el Estado, en ese momento el gobierno, no permitió una investigación profunda porque para los que reconocemos que el Perú está en el peor momento de su historia en materia política, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIE, que están tomadas por una mafia criminal que terminan haciendo lo que ellos quieren. No importa quién vota, importa quién es el que cuenta los votos. Y en este caso, importa mucho quién está en el Jurado Nacional de Elecciones, quién está en la OMPE y quién está en la RENIE, porque hay gente que murió, que había votado y hay muchas cosas más terribles. Pero sin embargo, en la segunda vuelta estaba Keiko Fujimori por un lado y el señor Pedro Castillo por el otro. Keiko siempre ha perdido en la segunda vuelta porque lamentablemente tiene un antivoto muy grande. Los caviares. Aquí es muy importante esta palabra. ¿Quién es un caviar? Un caviar es un izquierdista de clase media alta que sabe muy bien que el capitalismo sirve y lo necesita para poder quitarle impuestos, o sea, quitarle dinero, mejor dicho, crear impuestos a las grandes empresas para que éstas puedan ensanchar las arcas del Estado y él, como caviar, pueda trabajar en el Estado con altos sueldos, meter a sus amigos, a sus hermanos, a su familia, a todos los caviares, porque los caviares se parasitan del Estado, pero entienden que el capitalista tiene que existir, porque es el que da puestos de empleo. El caviar es un izquierdista con buenos modales. Yo siempre le llamo que el caviar es un zurdo con etiqueta de mesa. Y los caviares en el Perú no son un montón, pero manejan redes sociales. Son los artistas que son caviares, los influencers caviares, y les pagan y tienen buena sintonía porque, bueno, los invitan a los eventos culturales, a las ferias del libro, tienen tomada la Biblioteca Nacional en el sentido de lo intelectual. Entonces es muy difícil que un caviar pueda no tener poder, lo tiene, y los caviares son enemigos de Keiko Fujimori. Pero no son enemigos de Keiko porque Keiko sea una corrupta, son enemigos de Keiko porque su papá, Alberto Fujimori, en los 90 redujo el Estado y muchos de los papás de estos caviares actualmente perdieron su puesto de trabajo. Lo odian por eso, no lo odian porque Fujimori sea un corrupto verdaderamente, porque si los caviares odiaran a los corruptos, apoyaron a Toledo, apoyaron a Paniagua, que soltó un montón de tucos, apoyaron a Ollanta, que es un delincuente, apoyaron a Vizcarra, que es otro delincuente, apoyaron a Sagasti, apoyaron a El Solar, que también su mamá tiene vínculos con empresas chinas y corrupción. O sea, no les importa la corrupción, a ellos lo que les importa es que nadie le quite la chamba. Y en este caso, como Alberto Fujimori le quitó la chamba y Keiko, su hija, la odian por eso. No importa lo demás es simplemente teatro. Es el punto. Entonces los caviares, que tienen poder, que tienen mucho poder, aunque no son un montón, tienen poder en el Perú, decidieron apoyar a Pedro Castillo en la segunda vuelta de manera tácita, porque sabían que votar en blanco era evidentemente apoyar a Castillo. Y lo apoyaron, lo asesoraron,
le dieron su respaldo en algunos casos. Hitler, Rosa María Palacios, Álvarez Rodríguez, Gorriti, toda esta gente de izquierda progresista, caviar, en este caso, los apoyaron al señor Pedro Castillo. Trataron de caviarizarlo, lo mismo que hicieron con Ollanta en el año 2011. A Ollanta lo caviarizaron, le dieron a su mujer plata, dinero, casa, ropa, se codearon con la gente más pipitirisnay de Lima, y la señora Nadine se enamoró del lujo, ¿no?, y la opulencia que en su vida había tenido, y esto le ayudó a la señora a la señora Nadine Heredia a pitucarse, como se diría en Perú, ¿no? Por eso es que los cavieres tienen plata, tienen poder y enamoran a los pobres cholitos, pues, que se lanzan a la política. Eso intentaron hacer con Pedro Castillo. A Pedro Castillo lo apoyaron, incluso Sagasti, el presidente en ese momento del Perú, en las elecciones de la segunda vuelta, cuando se presentó una serie de denuncias por parte de Keiko Fujimori y Fuerza Popular de fraude en la segunda vuelta, esas denuncias se desestimaron y ella siguió insistiendo de que había habido fraude. Y un completo grupo de abogados se ofrecieron a defender las elecciones de la segunda vuelta. El señor Sagasti llamó por teléfono a Mario Vargas Llosa y le dijo que por favor hablara con Keiko para que Keiko desistiera de las demandas. Eso es inconstitucional. El presidente del Perú interviniendo en las elecciones, eso está completamente mal. Pero sin embargo los cavieres lo pasaron por agua fría y dijeron que no, que Sagasti lo hizo por el bien del Perú. Pues bien, cuando ganó el señor Pedro Castillo, lo hicieron ganar al Jurado Nacional de Elecciones un tipo ignorante. Pedro Castillo es un tipo ignorante que desconocía lo que es el poder, que desconoce lo que es la Constitución, desconoce las leyes, no sabía lo que era un monopolio. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios, de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día, más aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. No sabía multiplicar ni siquiera, en varios videos esto se demuestra, un tipo que carecía totalmente de lo que es la economía, cómo se genera capital, llegó al poder. Bueno, si la democracia, entre comillas, porque había habido presuntamente fraude, pero si la democracia, entre comillas, había hecho, bueno, que gobierne. Cuando Pedro Castillo llegó al poder, los caviares al principio no lo atacaron, lo apoyaron, le ayudaron, pero con cuota de poder. Los caviares nunca son elegidos en las urnas, pero ellos gobiernan. Intentaron caviarizar a Pedro Castillo, le pusieron un poquito de ropa bonita, lo maquillaron mejor y le dijeron, mira, tienes que obedecer porque te hemos ayudado a ganar las elecciones. Ponme como ministro de Economía al señor Pedro Franqui, ponme como ministro de esto de aquí a otro caviar, dame cuotas de poder para los caviares. Y Pedro se las dio, pero Pedro no había llegado al poder con un partido de los caviares, sino había llegado al poder con el Perú Libre del señor Vladimir Cerrón, un socialista ortodoxo, ¿ok? Una persona de izquierda ortodoxa, no de izquierda caviar progresista, sino de izquierda ortodoxa. Son dos de izquierda, los dos se odian, ¿ah? No se pueden ni ver la cara. El señor Cerrón, que lo había hecho llegar al poder a Pedro Castillo con su partido también, reclamaba cuota de poder. Le digo, oye, pero los caviares te van a traicionar. Y Pedro Castillo decidió por un momento alejarse de Perú Libre, colocar a algunos en el gabinete de Perú Libre, pero también de los caviares. Hizo un gabinete mezcladito. Vladimir Cerrón sentía que lo habían traicionado, pero Pedro Castillo lo colocó caviar. Los caviares empezaron a hacer lo que querían, a colocar impuestos importantes a su propia gente. Pedro Castillo empezó a venderse los caviares. Hasta que llegó esa fatídica entrevista donde Del Rincón, el mexicano de CNN, entrevista a Pedro Castillo y lo deja en ridículo. Luego los caviares pusieron a Nicolás Lúcar y a César Gilebran a entrevistar a Pedro Castillo para hacerlo quedar bien, pero no se podía. Pedro Castillo era demasiado ignorante como para hacer quedar bien a los caviares. No pudieron caviarizarlo, era un tipo demasiado cerrado, un tipo
demasiado ignorante, insisto, no podía ni siquiera decir una oración correctamente, se iba por la tangente. Entonces los Caviares y Pedro Castillo rompen su alianza. Pedro Castillo separa a los Caviares de su gabinete y pone a gente nuevamente de Perú Libre, pero también gente de izquierda ortodoxa que él mismo había conseguido, como Aníbal Torres y otros más que van a aparecer de a poquitos. Entonces aquí ocurre algo muy importante. Ante la ruptura de los Caviares con Pedro Castillo, los Caviares empiezan a activar toda su fuerza contra Pedro Castillo. Medios de comunicación, influencers, organismos internacionales empiezan a activarlos. Y Pedro Castillo no le dio dinero a los medios de comunicación como sí lo había hecho anteriormente Sagasti y también lo había hecho Vizcarra en grandes cantidades. Este es el punto principal de por qué los medios de comunicación se ponen a sacar testimonios de corrupción que acusaban directamente a Pedro Castillo. Empezó a haber movimientos en las Fuerzas Armadas que acusaban a Pedro Castillo de intentar poner personas de alto nivel para su conveniencia. Intervino, por ejemplo, en temas que no tenía que intervenir, y esto le provocó a Pedro Castillo que se abrieran 6 carpetas fiscales contra él. La Constitución dice que el presidente no puede ser acusado, mas no dice que no pueda ser investigado. Y es la primera vez que la fiscal de la Nación en la historia del Perú republicana le abre una investigación a un presidente en ejercicio. Se le empezó a investigar a Pedro Castillo y se le abrieron 6 carpetas fiscales por los diferentes delitos que vamos a poner por aquí. Estos delitos acusaban en su gran mayoría que Pedro Castillo era cabeza de una organización criminal. Se involucraron a sus sobrinos, se involucraron a su hija adoptiva, se involucraron a sus cuñados, a gente muy cercana a la familia a él también. Se dice en muchos audios que Pedro Castillo sabía de un dinero que se le estaba entregando a esta persona. Es decir, usaban el nombre de Castillo para decir, ya sabe el presidente que me está dando ese dinero, él quiere esto, quiere esto, quiere esto. Esta línea de arrepentimiento, vengo a colaborar con la justicia y con las investigaciones del Congreso de la República. Es cierto que la señora Sada Goday me ha entregado dinero en cantidad mayor a 4,5 millones. Al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, se le entregaba sumas de 50,000 soles mensuales para efecto de que mantenga en el cargo al señor Heiner Alvarado como ministro de Vivienda. Dichas sumas de dinero eran entregadas directamente por el señor Heiner Alvarado en el Palacio de Gobierno. Fueron entregados en 9 oportunidades, después de cada Consejo de Ministros. Fines de mes, mayormente fines de mes o primeras semanas de mes. En total se entregó 450,000 soles por este concepto. El 16 de mayo del 2022, el señor presidente de la República visita el despacho del señor ministro Heiner Alvarado y luego visita mi despacho, en donde personalmente le hago entrega de 100,000 soles al señor presidente. Se le entrega medio millón de soles al señor presidente por el señor ministro Heiner Alvarado. Mas no había un video ni un audio donde Pedro Castillo diga, oye, yo quiero esta cantidad para mí. Sin embargo, se suele entender que ser tan cercano a él, obviamente le ponía a él en tela de juicio. Y posiblemente, ¿por qué no? Yo creo que sí, Pedro Castillo estaba al tanto de toda la corrupción. Pero la Constitución siempre ha blindado a los presidentes. No ha sido investigado durante su ejercicio Toledo, ni Ollanta, ni Alan, ni PPK. Bueno, PPK tuvo que renunciar, pero el Congreso quiso vacarlo. Nunca una fiscal había investigado en el ejercicio del presidente. Esta vez sí estaba pasando. Dijimos, por fin, esta vez se hizo algo correcto, algo justo, por fin se empezó, al menos con Castillo, pero se empezó con un presidente corrupto en el ejercicio, poder investigarlo. Sin embargo, la cosa no es tanto así. Cuando Pedro Castillo estuvo acorralado, tuvo abogado, lo defendieron, hubo muchos colaboradores eficaces que dijeron, yo tengo un audio de Pedro Castillo y ya se lo entregué a la fiscalía, en ese audio habla Pedro Castillo. Nunca llegó ese audio. Hasta el día de hoy, que Pedro Castillo ya está preso, no existe ese audio. Un canal del Perú llamado Willax vendió un humo gigantesco, enorme, y hoy se jactan de decir que Castillo cayó gracias a ellos, cuando Castillo ha caído gracias al ejército.
no ha caído ni por el Congreso ni por los medios de comunicación. Castillo cayó por el ejército. Sigamos contando entonces. En medio de todo esto, la vicepresidenta de Pedro Castillo era Dina Boluarte, la que hoy es presidenta del Perú. Ella dijo en una oportunidad que si vacaban a Pedro Castillo, ella se iba con Pedro Castillo. Por acá le van a poner el video. Está a prueba de balas. Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente. Esto no ha ocurrido. Ella se alejó de Pedro Castillo y el Congreso, que lo intentó vacar 2 veces por todas las 6 carpetas fiscales, ese Congreso que lo intentó vacar a Pedro Castillo encontró en Dina Boluarte la carta bajo la manga para poder vacarlo y darle a ella todo el respaldo para ser presidenta de ser vacado a Pedro Castillo. Hablaron con ella, tuvieron reuniones, tuvieron conversaciones, incluso hay fotografías donde se ve a algunos congresistas hablando con ella, cosas ahí hasta en lo oculto, bien reservadas, e incluso la acusaron a ella porque ella tiene una acusación. Ella, siendo funcionaria pública, ejerció un cargo privado cuando eso está prohibido por la Constitución. Es un acto inconstitucional. Eso ameritaba pues inhabilitarla por lo que había hecho. Sin embargo, días antes de que vacaran a Castillo, se negó. El Congreso de la República negó poder inhabilitarla políticamente porque ya habían transado con ella de tomar el poder si Pedro Castillo era vacado. Pero ¿quién es Dina Boluarte? Dina Boluarte es una persona que ha trabajado mucho tiempo en la función pública, pero hay algo interesante en ella. Ella ha sido acusada de haber sido la cajera de una organización criminal llamada Los Dinámicos del Centro, una organización criminal encargada de cobrar cupos a funcionarios públicos. Una parte de su sueldo entraba a una cuenta mancomunada de la que supuestamente era dueña la señora Dina Boluarte y cobraban sobornos para entregar brevetes porque era del MTC, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ella ha sido sindicada como la cajera, la tesorera de esta organización criminal. Y es que antes que sacudir a Cerrón de la imagen pública de Castillo, ella misma debería explicar por qué una cuenta bancaria a su nombre y el de Braulio Grajeda, vocero de Perú Libre, ha surgido en medio de la trama de los dinámicos del centro. ¿Ese dinero para qué iba? Para la campaña política de Perú Libre, el partido del que ella es amiga de Cerrón. Ese dinero sirvió para que Pedro Castillo llegara al poder. Ella es una persona vinculada con la corrupción directamente. Una persona corrupta directamente. Sin embargo, ella no tiene una sola carpeta fiscal abierta en su contra. ¿Por qué? Porque el objetivo era sacar a Castillo por corrupto. Está muy bien. ¿Y Dina? ¿Para cuándo? Dina entonces, en silencio, no siguió apoyando a Pedro Castillo. Cuando Pedro Castillo llegó, se reunieron nuevamente las firmas para poder vacarlo en una tercera oportunidad, pasar a la segunda instancia de la vacancia para llegar a la tercera donde se requerían 87 votos. El 7 de diciembre de este año, Pedro Castillo se apresura y minutos antes de las 12 de la mañana lee un texto que todavía no sabemos quién se lo redactó, pero algunos dicen que se lo redactó su ex primer ministro, que era Aníbal Torres, que ahora fungió un tiempo como su abogado, y leyó un mensaje. La pregunta es, el mensaje que él leyó era el mensaje del golpe. Le voy a dejar un poquito por aquí para que escuchen el mensaje y se den cuenta cómo Pedro Castillo tiembla. Y las palabras que menciona evidentemente no son de una persona como Pedro Castillo, que no tiene ni idea de qué es la disolución de un Congreso y qué sigue después de la disolución. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Pedro Castillo lo leyó, alguien se lo escribió. No quiere decir esto que sea inocente, él es culpable, él quiso dar un golpe. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a un golpe de Estado si no tienes a las Fuerzas Armadas de tu lado? Hay dos opciones. Lo leíste sin tener
el respaldo de las Fuerzas Armadas y eres un ignorante al cubo por eso? O número 2, lo leíste teniendo el respaldo de las Fuerzas Armadas y una vez terminado de leerse y apagadas las cámaras, las Fuerzas Armadas le dijeron, ven Cholito, tú acá no tienes nuestro respaldo, te hemos engañado, eres un ingenuo. Esto parece que ocurrió. A Pedro Castillo lo subieron a un carro, dijeron vete, él pensó irse a la Embajada de México a refugiarse y el mismo carro que lo había trasladado durante mucho tiempo lo traicionó y lo llevó a la prefectura para entregarse a la justicia. Y ese es el panorama que en estos momentos tenemos que reportar. Vamos a continuar tras los pasos del expresidente de la República. Estamos viendo estas imágenes en exclusiva en Canal N del momento exacto en que la policía interviene este vehículo. Vemos a la gente totalmente rechazando la situación que ha generado el vacado Pedro Castillo. Han ingresado prácticamente a la pista, lo han rodeado los vehículos para evitar que se vaya, evitar que se dé a la fuga. Y vemos a la seguridad del Estado tratando de apartar a las personas en ese momento. Y claro, en medio de esta persecución también por los medios de comunicación para no soltarle la pista. Estado resguardado incluso de los equipos de la SWAT. El Congreso de la República vacó a Pedro Castillo. Nunca fueron los tanques, ni los helicópteros, ni los militares a cerrar el Congreso. La disolución no se ejecutó, pero Pedro Castillo leyó y tiene que ser procesado por esto. Pero hay más gente atrás. Hasta este momento, quien juramentó después de ello fue la señora Dina Boluarte, que es la nueva presidenta del Perú, respaldada por los medios de comunicación, respaldada por la Fiscalía de la Nación, respaldada por los organismos internacionales, respaldada por las Fuerzas Armadas, respaldada por la Corte Suprema, respaldada por el Tribunal Constitucional, respaldada por el Congreso de la República. Esta mujer es respaldada por todos, pero han olvidado algo. Es de Perú Libre, de Cerrón, ha sido cajera de los Dinámicos del Centro, una organización criminal que financió la campaña de Pedro Castillo y que cobraba cupos y sobornos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Una mujer que dijo que los limeños acomodados iban a ser menos acomodados si ella llegaba al poder. Una mujer que en materia internacional, cuando asistió a organismos internacionales, nos hizo quedar muy mal atacando el Congreso que ahora ella respalda y aplaude y con los que se ha reunido. Esto demuestra solamente una cosa, que el poder es muy atractivo. Muy atractivo. Y no importa quién tenga el poder, lo que importa es que el poder pueda servir a una casta política. Pedro Castillo ha sido encarcelado. Creen algunos que con Pedro Castillo en la cárcel se acabó el problema. Eso no es verdad. El Perú está ardiendo en llamas. Hay grupos radicales que están saliendo a cerrar carreteras y que exigen el cierre del Congreso. Hay grupos radicales que están saqueando, han secuestrado a un policía en Andahuaylas, aunque después lo soltaron. Hay gente que está viniendo de Lima. Están habiendo protestas, posiblemente hayan muertos. Este gobierno no es respaldado por un grupo de peruanos que está harto de lo que está ocurriendo. Yo estoy harto, pero no voy a hacer violencia. No saldré a hacer violencia porque no es correcto hacer violencia. Sin embargo, hoy los que se enfrentan son los socialistas en la calle, pobres, y los caviares, izquierda con modales. Ellos, los famosos caviares, son los que han vuelto a ganar. Han colocado a Dina Boluarte en el poder. Caviares globalistas, agendista 2030, caviares pro ideología de género, pro LGBTQ+. Esto es lo que está pasando en el Perú. El Perú no ha ganado, no hay democracia, no hay verdaderamente una elección genuina de la nueva presidente. Lo que ha habido hoy es un traspaso del poder de caviares, simplemente. Esto no va a acabar bien. No ha terminado en el Perú la crisis política. Continúa.